México venció 2-0 a Sudáfrica en su primer juego en el Mundial 2026. Vamos a hablar de cada uno de los jugadores y la calificación que le pongo yo. Empecemos obviamente en la portería con el Tala Rangel. El Tala Rangel era uno de los debutantes de México en este Mundial. Y a ver, obviamente los nervios lo estaban traicionando un poquito, creo que no le dio la seguridad que México tenía. Obviamente Sudáfrica no fue un equipo para ver el parámetro de portero y la seguridad que te puede dar. Tuvo algunos errores puntuales que, a ver, que por obra del Espíritu Santo no terminaron en gol, pero pudieron haber terminado. Entonces, bajo mi criterio, bajo lo que hizo, porque sí sentí que estuvo bastante nervioso, estuvo rebotando algunas bolas, esa mala salida en el primer tiempo, lo tengo que calificar con un 7-10. Nada más porque no le metieron gol. Así que un 7-10 para el Tala. Buena calificación, la verdad. En la lateral derecho al final Javier Aguirre se inclinó con Israel Reyes y se lo agradezco enormemente. No quería ver a Jorge Sánchez. Y a ver, defensivamente Israel Reyes sabemos que te da mucha seguridad atrás. Donde flaquea un poquito es en el apartado ofensivo al momento de hacer diagonales, el momento de desbordar más a la línea de fondo. Ahí es donde se pierde un poquito Isra, pero a ver, es algo que sabíamos de Israel Reyes desde que jugaba en el América de lateral y también en Puebla cuando jugaba de lateral. Entonces, dentro de lo que te puede aportar Israel Reyes, creo que lo hizo bastante bien. Sí faltó ese apartado ofensivo, pero en el apartado defensivo, que tuvo un duelo bastante complicado ahí en su banda, resolvió todo lo que tenía que resolver. Siento que no tuvo un error así muy garrafal, nunca se le fue la marca, entonces fue un juego bastante bueno. Yo lo voy a dejar con un 8-10, nada más porque pienso que no fue el mejor en la defensa. En la central derecha tenemos a César Montes. Ay, César, cómo la regaste, habías hecho un juego increíble. César Montes se fue expulsado casi al final del encuentro tras una jugada que, a ver, fue un poquito dudosa por parte del árbitro. Así como lo expulsó, pudo no haberlo expulsado. Bajo mi criterio, creo que no era para expulsión, no era último hombre y se había estirado un poquito la bola hacia la derecha, hacia el tiro de esquina. Pero bueno, yo creo que quiso compensar con las 2 rojas que sacaron al equipo africano. Pero si bien fuera de la roja, Montes había hecho un juegazo de categoría. Todo lo que le estaba llegando por arriba lo estaba cortando de una manera increíble. También por abajo estaba yendo muy bien, estaba dando mucha salida, mucha amplitud del equipo. Ese extra pase más profundo lo estaba haciendo bastante bien. Cumplió en todo y no tengo la estadística exacta, pero yo creo que en los duelos aéreos creo que sí se fue en 100%. Pero esa expulsión lo condenó muchísimo y por eso lo va a tener que reprobar. Lo va a tener que reprobar porque fue una imprudencia de su parte, si bien el contragolpe no fue totalmente su culpa, creo que sí fue partícipe y sobre todo va a pesar mucho esa ausencia contra el equipo de República Checa, que acabo de terminar de ver el juego y van mucho por arriba y César Montes nos va a hacer falta, entonces por esa irresponsabilidad lo voy a dejar con un 5-10. Ahora bien, la contraparte, en la central izquierda, Johan Vázquez, el capitán de la defensa, es un líder, es el capitán sin gafet. Qué gran jugador tenemos en la selección mexicana. Me parece increíble que un cabrón que salió de los cimarrones esté brillando tanto en Italia y que hoy esté jugando. Me parece que es su primer mundial, creo que en 2022 no fue, sí, discúlpenme si no me acuerdo exactamente, pero está siendo el capitán de la selección, que es un trabajo defensivo increíble que está haciendo. De igual manera, todo lo que tuvo que ir por arriba lo ganó. Tiene mucha salida, que es lo que Johan destaca muchísimo, tiene mucha amplitud de igual manera, incluso mejor que Montes. También todo lo que tuvo que ir por abajo también lo resolvió de una manera bastante bien. En los tiros de esquina estuvo bien parado, organizó muy bien a la defensa. Yo creo que Johan Vázquez se merece un 9-10. De la defensa creo que fue el mejor. En el lateral me sorprendió muchísimo el trabajo que hizo Jesús Gallardo. A veces Gallardo peca un poquito en no defender tan bien, pero atacar bastante bien. Y creo que hoy fue al revés. Siento que pecó un poquito más en la ofensiva, que no desbordó tanto como el Gallardo que solemos conocer. También hay que decirlo, estaban con una línea de 5 que era imposible pasarlo cuando estaba perdiendo el equipo. Entonces sí resolvió muy bien a la defensiva. De hecho, hizo varios cortes muy poco ortodoxos, que pueden recordarlo ustedes, ahí que se medio trompicaba, de rabona le tocaba. Y lo que le pide un defensa es cortar el pase largo, cortar la posibilidad de ataque. Entonces, todo lo que tuvo que resolver Gallardo lo resolvió bien. No recuerdo un error así garrafal, que haya regalado una bola, que se le haya ido la marca bastante claro. Y eso que tuvo un duelo bastante bueno ahí en el medio derecho del equipo sudafricano. Y yo creo que ganó los duelos, o al menos un 80-90% ganó los duelos. Entonces, Jesús Gallardo también se va a ver con un 8-10, igual que Isra. Ahora bien, mi MVP en mis libros del día de hoy, Eric Lira. ¿Qué
jugadorazo tenemos en México, cabrón. No sé cuántos kilómetros corrió, pero estoy seguro que fueron más de 10, de 15, de 20. Y si le hubieran dado más minutos, hubiera corrido un maratón entero en un mismo juego. Lo que corre, lo que distribuye, lo que recupera. Que hay que recordar que él recuperó el balón en el primer gol de Julián Quiñones, que presionó hasta el defensa. O sea, vino desde el medio campo a presionar al defensa. Es un cadillo, cabrón. Esos jugadores que odias tener de rival, un jugador que siempre lo tienes encima, que siempre es un molesto, es como un mosquito ahí que te está zumbando todo el juego. Así es como yo podría definir a Eric Lira. Y bueno, qué bueno que lo tenemos de nuestro lado, la verdad. Si no, sería bastante castroso tenerlo en contra. Y por eso, para mí, lo voy a decir, se va a llevar el 10 de 10 para mí. El día de hoy, yo voy a estar muy exigente para la puntuación, pero Eric Lira creo que hizo todo bien. Perdió la marca en algunas ocasiones, pero no influyeron tanto si fueron en partes del campo donde no importaba tanto. Entonces, Eric Lira para mí y en mis libros fue el MVP y le voy a dar el 10 de 10. Fue el jugador diferente de la selección. Volanteando México tenía dos jugadores. El primero es Álvaro Fidalgo, que, a ver, tuvo un muy buen primer tiempo el Maguito, estuvo pidiendo muchísimo, pero muchísimo la bola. También le pegaron muchísimo, que hay que recordar que el equipo sudafricano salió a golpear a México con un fútbol bastante rudo, un fútbol bastante físico, que, bueno, los terminó desesperando el Maguito. Hizo un muy buen primer tiempo, siento que en el segundo tiempo desapareció un poquito. Y a ver, respetando la distancia y lo que le falta de recorrido, a mí me recuerda mucho lo que fue Ciña en su momento. Esperemos que nos pueda dar también una alegría como lo hizo Ciña en sus años de gloria. Así que el Maguito lo voy a calificar con un 7 de 10 porque me quedó un poquito de ver en el segundo tiempo. Ahora bien, del otro lado, Brian Gutiérrez, uno de los jugadores que más ganas tenía de ver en este mundial. Empezó con mucho nervios, fue lo que yo le sentí. Yo le sentí nervioso, que no quería pedir la bola, se escondía un poquito. No sé, lo sentí bastante nervioso y también con algunos errores, pases bastante sencillos de rutinas. Lo veía que su zona en la que él tenía que abarcar estaba sola en ciertos momentos en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo no sé qué le habrá dicho el Vasco, no sé qué regañada le habrá puesto, qué indicación, no sé exactamente qué pasó, pero cambió rotundamente Brian Gutiérrez. De hecho, él consiguió la falta de la primer roja del equipo sudafricano, que si era falta, era una faltota, que, a ver, yo volví a ver la jugada y creo que ya la había regado Brian Gutiérrez ese mano a mano. Ya lo había alargado un poquito y creo que le iba a fallar, pero bueno. Consiguió la falta, es lo importante. Empezó a pedir más la bola, empezó a agarrar más confianza hasta que lo terminaron sacando. Pero en términos generales creo que fue un buen juego de Brian Gutiérrez y le voy a dejar la misma calificación de Álvaro Fidalgo de 7 de 10, basándome en el mismo criterio de que me hizo un buen primer tiempo y un mal segundo tiempo. En esta ocasión fue al revés. Ahora bien, el extremo derecho, que en ocasiones se metía como un carrilero e incluso de repente lo vi volanteando muchísimo, el Piojo Alvarado. Y qué sorpresón me dio el Piojo Alvarado. Les voy a ser totalmente sincero, no esperaba nada del Piojo Alvarado. De hecho, cuando lo vi en la alineación sí hice como un pero es increíble el trabajo sucio que los que conocemos de fútbol saben. Todo lo que hizo el Piojo Alvarado. Se metía como un carrilero en ocasiones para poder cubrir el hueco que Isra Reyes dejaba, porque se metía como un tercer central. Tenía que perseguir por la banda a los rapidísimos sudafricanos que estaban corriendo todo el inicio del juego, que terminaron bofeados por el gran trabajo que hizo el equipo mexicano. Pero en términos general, en la defensiva lo hizo bastante bien. Hizo el sacrificio que tiene que hacer un carrilero bajo mi punto de vista y también un extremo, que es un extremo que siempre le pides que baje más que el otro, que en esta ocasión era Julián Quiñones, y no le vas a pedir a Julián Quiñones que defienda. Creo que lo hizo muy bien. También participó dando una asistencia a Raúl Jiménez en el segundo gol. Entonces fue un juego muy bueno del Piojo Alvarado. En ocasiones, en lapsos, sí caminaba un poco, pero también era factor el cansancio que tenía, ¿verdad? Entonces terminó jugando todo el juego, al final ya no tenía piernas, le pasaban la bola y se deshacía de ella porque ya no podía más y era totalmente entendible. Así es como uno quiere ver a sus jugadores terminar el juego. Entonces el Piojo Alvarado para mí va a tener un 9 de 10, para mí fue un juegazo. El delantero de confianza del Vasco Aguirre en este proceso mundialista ha sido Raúl Jiménez y le respondió de la mejor manera posible. Yo sí tenía mis dudas de que Raúl Jiménez se podía achicar en una Copa del Mundo. Obviamente estamos apenas en el primer juego, pero ya apareció Raúl Jiménez. De hecho, con su gol, que fue el segundo gol, terminó llorando. Yo creo que fue esa toda frustración del mundial pasado, que venía con pero muy buen nivel. Termina pasando su lesión catastrófica que ya todos conocemos. Regresar, meter gol en tu debut, en tu casa, en el Estadio Azteca, una sede donde fue tu casa por muchos años ahí con el América.
Yo creo que tenía mucho que demostrar y la presión que tenía era muy grande. Yo creo que ya se sacudió con ese gol, que qué gol más bonito de pase del Piojo Alvarado, un gol precioso. También presionó muchísimo al equipo rival, estuvo ahí encima molestando, se botaba, daba juego, porque aparte tuvo que estar jugando con 3 centrales encima. Eran unas torresotas que estaban marcándolos y aún así resolvió bastante bien Raúl Jiménez. Creo que es un buen juego en términos generales. No le voy a dar el 10 de 10 porque creo que el 10 de 10 se lo merecen 2 jugadores. Uno ya lo dije y el otro apenas voy a hablar de él. Le voy a dejar con un 9 de 10, pero fue un gran juego de Raúl. Mis respetos para Raúl. Estuvo a la altura Raúl, entonces ahora sí que me paro de pie. A quien le otorgaron el MVP y totalmente merecido es a Julián Quiñones, el naturalizado mexicano. Lo que hizo en este juego, se vio perfectamente el nivelazo que trae, el por qué está compitiendo allá en Arabia y siendo de los goleadores más importantes de dicha liga. ¡Qué jugador! Todo lo que tocaba le salía bien. Te podía agarrar la bola en el medio campo, se terminaba botando, se llevaba 2 simplemente con un amague, se pegaba a la banda, sabía desbordar, tenía ganas de demostrar, era un, dame la bola, güey, yo te hago, güey, yo te muevo el equipo, yo corro para acá, yo corro para allá. Obviamente también el fútbol lo recompensó con un gol que, a ver, fue un churrote el tiro que hizo, pero terminó entrando, que era lo importante. Después de ver un tiro de Raúl Jiménez que había sido un tirazo y que no entró, nos dejó muchísimo más calmados Julián Quiñones, pero en términos generales fue un juego perfecto de Julián Quiñones. Hizo exactamente lo que le pides. Como sabemos, Julián Quiñones juega con el Vasco más pegado a la banda y entrando por dentro, pero donde yo creo que se desempeña muchísimo mejor Julián Quiñones es empezando por el medio y terminando por la banda. Lo hizo en lapsos y creo que fue cuando mejor se vio. Vamos a ver si el Vasco termina modificando eso, si lo sigue utilizando de la misma manera. Esperemos que no le pase nada, que no termine lesionado, que pueda terminar toda la Copa del Mundo, porque Julián Quiñones nos va a llevar a las semifinales, de mis acuerdos. En este juego México hizo 5 cambios. No me quiero detener mucho a hablar de estos jugadores porque tuvieron pocos minutos para poder darles una calificación, pero aún así les quiero dar una calificación en base a lo que pudimos ver en esos minutos. Los primeros 2 cambios vinieron al minuto 65 aproximadamente, donde entró Luis Chávez y Gil Mora, que yo tenía muchísimas ganas de ver a Gil Mora en este mundial. Por un momento pensé que no iba a entrar. Después ya vi que Brian Gutiérrez ya andaba un poco cansadón, ya no estaba pidiendo tanto a la bola y dije, ok, va a entrar Gilbertito. Entró con muchísimas ganas Gilberto. Obviamente entró en un entorno del juego donde ya había un expulsado para el equipo de Sudáfrica. Es mucho más sencillo, mucho más fácil jugar así. También Luis Chávez estaba pidiendo mucho la bola, muy participativo, volanteando por el lado izquierdo. Creo que ambos hicieron su jale. No pudieron demostrar mucho más allá, también por el equipo que ya estaba totalmente partido. Siento que le dieron mucha frescura al equipo, entonces a ambos los voy a calificar con la misma calificación de 7 de 10, pero eso puede cambiar en otro juego donde jueguen más tiempo. En el 75 hubo 2 cambios. Entró Edson Álvarez, que entró por Eric Lira, que ya no tenía piernas, el pobre, se le había acabado totalmente la gasolina. Y de igual manera también entró La Hormiga. La Hormiga, que creo que de esos 2 fue el que menos participó. Me gustó que hayan metido 2 puntas aprovechando esa expulsión, que tenías que ir por más goles por la diferencia de goles. Me gustó mucho la mentalidad del Vasco en ese entorno y también de todos sus auxiliares. Él tocó muy pocas veces La Hormiga, se le veía con muchas ganas, pero un poco nervioso, un poco acelerado. A La Hormiga yo sí lo voy a dejar con un 6 de 10. No pudo hacer mucho más, no es totalmente su culpa, también es la circunstancia del juego. Y a Edson Álvarez, fíjense que me gustó. No lo quitaría por Eric Lira, por el amor de Dios, a Eric Lira lo tenemos que tener en todos los juegos posibles, pero es un buen recambio, te da mucha tranquilidad, te da mucho en el apartado físico, que yo creo que va a terminar jugando en el juego contra República Checa, o debería estar jugando, aunque sea de central, ese quinto central, porque va a ser mucho juego aéreo y Edson Álvarez nos vendría de perla, sobre todo no teniendo a César Montes. Entonces, a Edson Álvarez lo voy a dejar con un 7 de 10 también, me parece una calificación justa. Y el último cambio vino al minuto 78 cuando entró Alexis Vega, el 10 de nuestra selección. También complicado, entró también en un entorno donde el juego ya estaba un poco resuelto. No sentí que estuviera tan participativo como lo estuvo el Piojo Alvarado en todo el juego. De igual manera Julián Quiñones. Fue un juego bien a secas. Es difícil calificarlo con el poco tiempo que jugó. Fueron 12 minutos más unos 6 de agregado. Ponle 18 minutos. ¿Cuántas veces puede tocar la bola en ese momento? Pues muy pocas. Pero de lo que hizo resolvió bien. Le faltó desbordar un poquito más bajo mi punto de vista. Entonces lo vamos a dejar con un 6 de 10. Ahora bien, para terminar el video, quiero calificar al Vasco Aguirre y a todos sus auxiliares. Creo que el planteamiento inicial fue bastante bueno.
también creo que pudiste ir por más goles, pudiste haber aprovechado esa ventaja de 2 expulsados para meter un golito más, era lo único que te pedía, un golito más. Los cambios también siento que llegaron bastante tarde. Si metías antes a Gil Mora y a Luis Chávez un minuto 55, yo creo que hubiera sido mejor. También hubieras metido a Edson en el minuto 65, siento que te hubiera dado mucho más piernas el equipo y pudiste haber metido un gol. Aún así sacaste el resultado, te fuiste con la portería en 0, es un buen resultado, tampoco me voy a poner a quejar y ponerme acá exquisito, pero bueno, yo creo que fue un buen planteamiento. También Sudáfrica no es rival para ver el parámetro, pero tenías que ganar el juego, era lo importante. Tenías que ganar el juego, lo cumpliste, te salió tácticamente bien. Entonces yo los voy a dejar con un 9-10. Hoy por hoy no tengo nada que reclamarle al Vasco. Siento que metió la alineación que tenía que meter, a los jugadores que tenía que meter. Los cambios llegaron un poco tarde bajo mi punto de vista, pero así como criticamos al Vasco, también vamos a elogiarlo cuando hace las cosas bien. Entonces yo con el Vasco me quedo así. Y bueno, estas eran mis calificaciones de todos los jugadores que tuvieron participación en este primer duelo. Un primer duelo bastante bonito, lo viví con mucha alegría, volví a ser un niño con este mundial. México pinta bastante bien, ya sé, es únicamente el primer juego contra Sudáfrica, pero ¿y si sí? De igual manera, no se olviden darle like a este video, seguir el canal y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Ya saben, aquí vamos a estar hablando de fucho, crónicas, opiniones, etc. Les habló su amigo Marcelo Bustos y nos vemos en un próximo video. Chao.